fíjate, hay un articulillo que por ahí, algo había escrito por ahí, te lo doy, ¿no? En realidad, pues, no sé si lo voy a publicar, entonces. Pero sí, digamos, algunas reflexiones importantes acerca de la deuda. Entonces, a ver, bueno, vos enfocaste algo muy, o lo querés dar un enfoque muy, digamos, un poquito diferente a si lo ves solamente o per se el problema. Eh, Efectivamente, digamos, dentro del presupuesto de los 9 billones que está en la Asamblea en discusión, una tercera parte más o menos, bueno, 35% más o menos, es para el pago o para atender el servicio de la deuda, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces es para atender el servicio de la deuda. Gracias, ¿eh? Entonces, efectivamente, cuando vos pensás en un presupuesto que, que una tercera parte es para atender el servicio de la deuda, amortizaciones, ¿verdad? Que son los vencimientos que se dan el próximo año, e intereses, pues preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque efectivamente esos recursos, y ese es el punto de partida tuyo, se podrían haber destinado a otras cosas más. Ahora, aquí no estamos entrando a calidad de gasto o la forma eficiente del gasto. ¿Por qué? Porque vos podés destinar esos recursos que actualmente los estás utilizando para, que más o menos, sí, que vos los vas a estar utilizando para deuda, los puedes utilizar para educación, para seguridad, para salud, o sea, lo puedes destinar para eso, pero si no sos eficiente en el uso de esos recursos, finalmente les estás dando una transferencia o estás girando esos recursos y no pasa nada. Entonces, digamos, ahí tenés una situación importante. Efectivamente, los recursos en cuanto al pago o atender el servicio y la deuda estrujan, obviamente, lo que usted podría destinar, el presupuesto que usted podría destinar a otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso sí es un punto importante, ¿verdad? Y me parece muy bien que eso lo abordes. Dentro de ese abordaje, entonces, que vos podés decir, claro, vas de lo general a lo específico, hay un rubro importante ahí dentro de lo que son los gastos del gobierno, que se dedica básicamente a atender deuda. Y después de eso, pues, ¿qué nos ha llevado a una situación de esas? Vos podrías especificarlo propiamente, cuáles han sido las razones, para terminar también con soluciones y recomendaciones, ¿verdad? Que eso es importante ponerlo ahí pero bueno, eso es para que lo tengas. Sí. Algo que he notado aquí en los documentos que está en el Ministerio de Hacienda es que, bueno, la deuda ha subido, pero el interés sobre la deuda ha bajado durante los años. El interés, decís vos, la tasa de interés o el monto de intereses. La tasa de interés. Sí. Bueno, sí. ¿Y a qué se debe eso? Ok, entonces, bueno, son dos cosas, efectivamente, te digo, para el pago, el servicio y la deuda, tenés lo que vence propiamente, digamos, el próximo año. ¿Qué es lo que justifica eso? Por ejemplo, que años pasados vos colocaste deuda y tienen vencimiento en el 2017. ¿O qué te afecta? Las nuevas necesidades. Es decir, hay dos componentes importantes del servicio y la deuda. El stock, que es lo que ya vos tenías, la masa de compromisos, y las nuevas necesidades. Entonces, este año todavía me falta colocar bonos para poder financiar déficit fiscal. Entonces, dependiendo cómo se torne el mercado, si el mercado se me cierra, voy a tener que colocar más en el corto plazo. Si tengo una ventana, puedo colocar más en el mediano o largo plazo. Si coloco más en el corto plazo, el costo financiero es más bajo, la tasa de interés que me piden los ahorrantes es menor. Si coloco más en mediano y largo plazo, pues por lo que pueda pasar en el futuro, tengo que reconocer una tasa más alta. Ahora, sí es cierto que la tasa de interés se ha reducido. De hecho, desde enero del 2015 a la fecha, las condiciones se han facilitado para que nosotros podamos colocar a unas tasas más bajas. ¿En qué sentido? Bueno, varios elementos han afectado favorablemente a eso. A nivel internacional, todavía nos ubicamos en una economía internacional con tasas históricamente bajas.
Eso, acordate que en economía es un efecto traspaso, entonces no es que baja la tasa e inmediatamente todo baja. En el tiempo, digamos, si los bancos centrales hacen esas bajas de tasas, pues obviamente se va dando un efecto de transmisión en las economías. Entonces, a nivel internacional, efectivamente las tasas, hemos convivido durante mucho tiempo con tasas relativamente más bajas, y lo cual ha favorecido también a que a nivel local, bueno, no solamente a nivel internacional tasas bajas, sino que tasas de inflación muy bajas. Y eso ha hecho entonces que también se da un efecto traspaso en cuanto a precios, que ha favorecido en el caso de Costa Rica, digamos, los precios internacionales. Los precios domésticos se han visto afectados también por ese comportamiento de los precios internacionales. Entonces, la inflación local se ha manejado muy bien por dos motivos. Uno, porque el Banco Central ha hecho muy bien las cosas. Desde tiempo atrás venía realizando una política monetaria, digamos, adecuada, y las menores presiones en la inflación, tanto externas como te digo, precios de commodities que se traspasan, materias primas en general, todo eso viene de socios comerciales, todo eso ha favorecido que también a nivel internacional haya afectado a la inflación. Si no hay presiones en precios, pues Banco Central se ha visto la necesidad también de dinamizar la economía, y en parte, de como no hay presiones en precios, pues obviamente las tasas de interés han ido reduciéndose. Entonces, en general en la economía costarricense, por efectos externos e internos de control monetario, las tasas de interés se han reducido, es decir, una política monetaria más laxa. Y eso, al ir disminuyendo las tasas de interés, pues genera un efecto de transmisión en la economía. Y yo, como emisor de títulos valores, también al darse esas condiciones en la economía, no voy a llegar a ofrecer títulos a tasas de interés muy diferentes a las que se están generando. Acordate que Ministerio de Hacienda y Banco Central son emisores de títulos, y también a lo interno tenemos un comité estratégico para ver el comportamiento de tasas. Y entonces, a nivel internacional, si vemos que las tasas, los rendimientos por nuestros títulos también han ido a la baja, pues nosotros también tratamos de alinear los títulos a una senda que es más acuerdo con, digamos, con el comportamiento, con paridades descubiertas de tasas de interés, y eso nos hace también bajar las tasas a nosotros. Es decir, entonces tenemos un contexto internacional que favorece y un contexto local también, que tenés una economía más dinámica, tenés una economía con menores precios, aún así menores precios o crecimiento de los precios. También acordate que el Ministerio de Hacienda y Banco Central son prácticamente los que emiten títulos acá. Nuestro mercado es un mercado de deuda, y entonces pues obviamente eso facilita que nosotros coloquemos a tasas relativamente más bajas. Y las nuevas colocaciones que hemos hecho, bueno, acordate que la situación fiscal de una u otra forma influye. ¿En qué sentido? El Ejecutivo ha puesto la reforma fiscal que está en el Congreso, y eso genera muy buenas señales. Es decir, ya se han ido aprobando algunos de los proyectos, por el lado de pensiones, por el lado de anticorrupción, por lo menos por el lado de administración de recursos públicos, ahora en primer debate el de antifraude. Es decir, se manda la señal que en el mediano o largo plazo se vaya a solucionar el problema fiscal, o por lo menos la cosa se vaya a controlar. Entonces, cuando vos ves que en el mediano plazo la cosa hay luz allá después del túnel, pues obviamente vos no esperarías tanta presión a nivel local en tasas, y ves un buen manejo y niveles de inflación relativamente bajos, pues entonces ves que las tasas de interés en este nuevo contexto costarricense deberían ser tasas relativamente más bajas a lo que vos históricamente viviste. Cuando uno había nacido, uno vivió tasas de 25 y 35%, con niveles de inflación muy alto. Pero esta es la nueva situación que tenemos en este momento, y que nos permite hacer gestión de deuda con tasas de interés más bajas, ¿ves? Dándole un cambio ahí. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando usted aquí en el Ministerio? Acá desde que empezó el gobierno, desde mayo del 2014.
Exacto. En esa posición. En esta posición. Antes. Anteriormente era economista asesor en el Banco Central. Entonces, tengo como los dos lados, digamos, de la vida, ¿verdad? ¿Me pasas ese, porfa? Cualquier cosa. Ese estará actualizado. Entonces, ¿Y actualmente qué estrategias están implementando para lidiar con la deuda pública? Mira, eso es muy importante. Entonces, bueno, te decía anteriormente, entonces son como los dos lados. Esos Banco Central pasé bastante tiempo allá, metido con los temas de política monetaria, cambiaria y fiscal. Y acá pues ha sido muy interesante con los temas de demanda de deuda pública y también con inversión pública financiada con endeudamiento público, que eso es importante, ¿verdad? De toda la cartera, un 8% el 8% de toda la cartera de deuda es porque es con financiamiento, digamos, público, ¿verdad? Para proyectos propiamente. ¿Qué estamos haciendo? Mira, entonces, para que te des una idea, el próximo año las necesidades de financiamiento son aproximadamente un 12,2% del PIB. El próximo año. De eso, más o menos más o menos el ¿qué? 6,5. Revisar ahí. 6,5. De eso más o menos. Sí, el 5,5 son amortizaciones. Es decir, el próximo año tenemos necesidades de financiar amortizaciones 5,5 y de déficit financiero, ¿verdad? Que es la diferencia entre ingresos y gastos, agregándole intereses, de un 6,7, ¿verdad? Entonces, si desagregamos un poquito eso, nos vamos a dar cuenta que solamente, digamos, el déficit primario, digamos, con un escenario pasivo podría ser un 3,5 más o menos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si hay amortización e intereses, una muy buena gestión de la deuda puede hacerme a mí, digamos, llevar, digamos, por lo menos el foco de atención básicamente en lo que son las nuevas necesidades de financiar. ¿Y cuáles son las nuevas necesidades de financiar? El déficit primario. Entonces, esos, en un escenario pasivo, por ejemplo, un 3,5% de déficit primario, entonces yo tengo que ver cómo financiar eso. Lo otro, vía gestión, y ya te voy a decir qué estamos haciendo, pero digamos, entonces esa otra parte, pues obviamente los fondos de pensión tienen un crecimiento promedio histórico que es importante y parte de eso se destina a la captación, digamos, de títulos nuestros, los fondos también las aseguradoras, la riqueza financiera también. En general, digamos, se tiene un cierto porcentaje, digamos, invertido en bonos nuestros. Hay proyectos de inversión que ya tienen su propio financiamiento. Entonces, esas cosas me hacen básicamente, digamos, amarrar las nuevas necesidades de recursos que ocupo para financiar el déficit. El remanente es vía gestión de deuda. Y entonces, vía gestión de deuda, lo que usualmente se hace para evitar las presiones es buscar a todo lado que se reinviertan los recursos. Entonces, muy probablemente, digamos, y lo histórico nos lo comprueba, los intereses se capitalizan. Y también, digamos, lo que se vence el próximo año, como te digo, muchas de las entidades no es que van a llegar y utilizan cash y sale. Ahora, si fuese así, aún así, si los intereses lo devuelven a los clientes, pues hay mucho dinero dando vuelta y ahí vía gestión de deuda trataríamos de ir al mercado nuevamente a capturar esos recursos que andan dando vuelta. Pero entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Por ejemplo, las subastas. A través de subastas, nosotros tenemos subastas que son competitivas por mercado o subastas OTC, más en ventanilla, en donde nos acercamos al cliente y hacemos, digamos, algo más personalizado. ¿Qué estamos haciendo más? También incorporando a otra gente que antes no estaba dentro
de la cartera de clientes. ¿A través de qué? De lo que se conoce como tesoro directo, que es un instrumento tecnológico que antes utilizaba Banco Central y ahora lo estamos utilizando nosotros más para hacer gestionar a corto plazo, títulos estandarizados y no estandarizados. ¿Qué hacemos también? Operaciones de canjes de deuda, swaps de deuda. Por ejemplo, tengo una torre muy alta de vencimientos el próximo año y de hecho eso ya lo estamos haciendo. Ya nosotros estamos canjeando esa deuda por otra deuda que venza en un plazo más alto. Vos me dirías, Juan Carlos, pero estás pateando la bola hacia adelante. No, eso es gestión de deuda. Simplemente yo veo una torre ahí y trato de decirle a los inversionistas 6 meses, un año antes, mira, ok, yo te ofrezco esta tasa y entonces te ofrezco un nuevo título, un vencimiento dentro de unos 4 o 5, yo veo cuando no tengo nuevas torres, de tal forma de que poder achatar un poquito entonces ese tema de vencimientos. Entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos, con la diferencia, y eso es lo que entonces ya vos, con la diferencia que las tasas nuevas que le estoy ofreciendo es en un contexto de tasas bajas. Entonces, si vos me preguntás cuánto pagaba yo o cuánto daba yo por ese arreglo, ese coste financiero, pues es más bajo ahora en el nuevo contexto de tasas. Entonces, estoy mandando más a largo plazo, pero en un contexto en el que las tasas son más bajas. Entonces, el costo financiero por eso ha ido reduciéndose en ese sentido. De la nueva deuda, porque habrá deuda que definitivamente fue pactada a tasas más altas. Imagínate que yo tengo ahí un bono del 20, es un eurobono, que la tasa que está generando, el rendimiento que está generando actualmente en los mercados internacionales es de un 10%. Imagínate, ¿cuál inversionista en su sano juicio va a dejar un 10% para que le ofrezca yo a 10 años aquí un 5.50? No sé, jamás en su vida. Pero hay otros que sí, ese fue uno muy así, fue una emisión muy baja, en otras condiciones, no es nada profunda y las tasas estaban altas. Pero digamos, lo que sí podemos canjear en estos momentos lo hacemos. Si tengo un exceso de dólares por ahí, porque nos entraron dólares, obviamente hay una diferencia entre la tasa de interés local y la tasa de interés internacional, y eso hizo que muchos ahorrantes locales reacomodaran sus portafolios e invirtieran nuevamente, trasladaron sus recursos a títulos nuestros. Entonces eso favoreció también a tener dólares por ahí. Y si yo tengo, digamos, algún título de esos por ahí, yo puedo llegar y decir, mira, yo lo compro y genero más liquidez en el mercado, ¿verdad? Entonces si necesito, digamos, si tengo una presión, hago los canjes. De pronto, si tengo más liquidez por ahí, llego y recompro y entonces tiro liquidez al mercado, y eso me permite posteriormente ir al mercado con algunas series que me interesan, digamos, colocar en un plazo de tiempo. Entonces, ves, ese tipo de cosas, lograr de que se reinviertan los recursos, realizar operaciones de canje, subastas inversas, todo eso nos ayuda. Un acercamiento importante con los inversionistas, tanto locales como internacionales. Recientemente hicimos una página en Bloomberg en donde pues ponemos información importante de las subastas, colocaciones, calendarios, información económica financiera, para que si hay inversionistas internacionales que se interesen en nuestros títulos, pues mediante puestos de bolsa vengan e inviertan acá. Entonces esas son cosas y herramientas que nosotros hacemos constantemente. Y viendo aquí, bueno, aquí yo estoy viendo lo que tiene el Ministerio de Hacienda, y claro, la deuda, bueno, la total, la interna y la externa, ha estado creciendo, digamos. Al final de 2015 era, aquí bueno, sí, lo enseño. 22.000 millones. 22.000 millones de dólares. Claro, después de 2014 era 19. Claro. ¿Cuál es la visión aquí en el Ministerio de Hacienda, que digamos en 10 años en cuanto a eso? Para que no pare. Totalmente, bueno, eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, desde el 2008 la deuda pasó de un nivel de razón a PIB de unos 24% más o menos, ahora un 45% para este año. La deuda pública del gobierno, ¿okay? Central. Entonces ese es el principal detonante. Si vos ves
La deuda del sector público ahora está en torno a un 60%. Y eso lo implica también instituciones públicas no financieras, Banco Central, pero si vos ves el comportamiento de esa gente, pues no hay un mayor tema. El comportamiento, el detonante, la evolución de la deuda pública la lleva el gobierno central. Entonces, nosotros efectivamente modelamos acá a través de econometría y varios modelitos por ahí, hacemos análisis de sostenibilidad. Y si Costa Rica se mantiene en esto, o sea, no hacen cambios radicales, pues obviamente la deuda va a ser insostenible. O sea, ya nosotros nos ubicamos, el nivel de tolerancia, digamos, el nivel natural de la deuda en Costa Rica del sector público anda en un nivel de un 60%. Actualmente estamos en un 63%, por ejemplo. ¿Eso es malo? Bueno, endeudarse es malo. Bueno, no es malo si vos podés, si es sostenible. Si es sostenible. Entonces, ¿dónde me veo o dónde visualizamos esto? Si en este momento, digamos, hay dos proyectos importantes, tres, bueno, espero que se apruebe rápido el de fraude fiscal, pero está el impuesto, el de valor agregado y el de renta. Esos estarían agregando, tendrían un rendimiento muy importante en términos de PIB, que facilitaría, digamos, realizar los ajustes respectivos y mejorar, digamos, esa evolución que tiene la deuda. Yo creo que si ahora no se aprueba, del gobierno que sigue tendrá que hacerlo. O sea, no hay quite en este momento. ¿De qué es este proyecto que está? Es de reforma fiscal. Okay, pero... Entonces, aquí acordate que nosotros no tenemos un impuesto de ventas, no tenemos un impuesto de valor agregado. La estructura de Costa Rica ha cambiado. Y entonces ahora lo que son servicios, antes no se incluían, hay mucho por el lado también de elevación. Entonces toda la estructura ha cambiado y eso es lo que se está capturando en esos nuevos proyectos de ley que espero se discutan acá. O sea, lo que te quiero decir es que debe darse una reforma fiscal tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos. Efectivamente, dentro de la composición del presupuesto hay un tema de salarios y pluses. Obviamente aquí hay que hablar y eso ya se ha conversado y hay propuestas de empleo público, pero tiene que ir en los dos lados, tanto de ingresos y de gastos. Si aquí vos cerrás la brecha entre ingresos y gastos, pues obviamente vamos al punto lógico. ¿Por qué me endeudo? Porque los ingresos, porque la cobija no me alcanza y no cubre los gastos. Entonces, precisamente esos ajustes fiscales lo que pretenden es cerrar esa brecha. Y también hay leyes de responsabilidad fiscal que van a tratar de amarrar el que se pueda cerrar esa brecha. Entonces, si eso sucede, pues obviamente vos no vas a tener necesidad de endeudarte y la deuda que ya tenés la vas a ir repagando en el futuro conforme va venciendo y entonces con el crecimiento de la economía o a tasas mayores, pues obviamente eso tarde o temprano, en un periodo de unos 5 o 6 años, con lo que se está proponiendo, volvería a una senda de equilibrio. Entonces, ¿endeudarse es malo? No es malo, en el tanto vos la tengas en una senda sostenible. Y una senda sostenible implica valores del gobierno en torno a un 45%. Pero volvemos a lo mismo, que sea sostenible es que converja y se mantenga en cierto nivel, no que sea creciente como ha pasado. Actualmente, año tras año, la deuda, la misma dinámica de endeudamiento te hace crecer entre 4 y 4,5%, la razón deuda PIB. Entonces, lo que queremos es que obviamente la deuda llegue a un nivel en el que sea sostenible. Y con esas reformas que se están planteando, con lo que se está haciendo en términos de contención de gasto, también con reformas de gestión de administración tributaria, todo eso va a generar mayor cantidad de ingresos fiscales y reducción de gasto que afecte favorablemente, digamos, la brecha de ingresos y gastos y finalmente entonces eso pueda propiciar que la dinámica de la deuda cambie. ¿Ves? Sí, de hecho ese último punto como que llega a mi próxima pregunta, es que o sea, obviamente el trabajo de ustedes es manejar la deuda, ¿verdad? Que no salga de control y todo eso. Pero ¿usted cree que el gobierno, aquí viendo la deuda y todo eso, cree que hay una relación entre el nivel de la deuda y el nivel de inversión de parte del gobierno, del Estado? Porque el Estado está incrementando los gastos, claramente. O sea,
aquí, bueno, yo aquí veo que los gastos totales aquí en agosto de 2016 fueron 385.000 millones de colones. Ajá. Y bueno, hasta incrementar. Bueno, desde el 2014 era 349.000 millones de colones. O sea, estaba incrementando y la deuda incrementando también. Entonces, ¿cree que ellos están viendo una relación entre el nivel de la deuda y el nivel de inversión que está dando? Vieras que, bueno, esos va en esta línea, digamos. Realmente, si vos ves las tasas de crecimiento del gasto, se han ido desacelerando. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque aquí en lo interno conocemos la realidad. Sabemos que el nivel de endeudamiento que tenemos no se puede seguir alimentando. Ahora, ¿qué esfuerzos se han hecho? De contención de gasto en general, desde plazas, desde no sé, o sea, se han hecho tantas cosas, todo el tema de gastos superfluos se han eliminado, se han hecho generalmente donde se ha podido cortar en gasto de ese tipo, se ha cortado. ¿Por qué me quiero referir con esto? Mira, aquí hay gasto, aquí hay leyes o la misma constitución que han hecho que el gasto sea muy rígido. Entonces realmente el gasto rígido es en torno a un 90%. El 10% restante es gasto flexible en el cual hemos echado mano. Pero hay leyes, por ejemplo, en educación tenés que llevar el 8% en el caso de educación. Hay ciertas transferencias que ya por ley tenés que hacerle a ciertas instituciones, que municipalidades. Claro, que esto, y eso es rígido. ya eso es rígido, no cambia, podés, a no ser que, ¿verdad? Claro, pero el flexible es muy pequeño. El flexible es muy pequeño. Entonces, ¿dónde hemos trabajado? En el flexible. Entonces, se ha tratado de contener de una forma importante y eso se ha reconocido incluso a nivel ya internacional, incluso las agencias ven que ha habido un esfuerzo en lo que se ha podido modificar. ¿Cómo lo ves? Porque vos ves que la tasa digamos, crece pero cada vez menos e incluso los ingresos están creciendo mucho más de lo que crecen los gastos. Entonces esa evolución es una evolución muy diferente. Ahora, volviendo a tu pregunta, como te decía, de todo el total, o sea, realmente prácticamente los gobiernos no han podido llevar más allá de un 2% a PIB los gastos de capital. O sea, imagínate que nosotros debemos destinar al menos un 3,5% en promedio en los próximos 30 años, una cosa así, para poder suplir toda la brecha que tenemos en infraestructura. Entonces, y actualmente los gastos de capital no sobrepasan el 2%. El 8% de los actuales endeudamientos que tenemos responden a créditos relacionados con proyectos de inversión. Entonces, realmente lo que estamos pagando en estos momentos son gastos, es déficit fiscal que se ha acumulado desde el 2008 para acá y que entonces ese desbalance ha propiciado que la deuda crezca. Entonces realmente vos deberías, a pesar de que ese es un esfuerzo con los préstamos que se tienen actualmente contratados, de que ejecuten mejor, como bueno, mediante talleres de gestión, mediante el acompañamiento, coordinación entre las instituciones, mejoras propiamente en la gestión de proyectos. Hay varias medidas que se están llevando adelante, incluso estamos muy cerca de tener una herramienta tecnológica que les permita a las unidades ejecutoras gestionar mejor sus proyectos. O sea, se han hecho esfuerzos importantes en ese tema para que los recursos que se tienen disponibles se utilicen mejor, pero en estos momentos, digamos, tenemos una situación importante, que el financiamiento de inversión es relativamente pequeño y las necesidades son muy grandes. De ahí que estamos viendo opciones como alianzas público-privadas que tengan el menor impacto fiscal posible, porque como estamos topados en cuanto a endeudamiento, en este momento yo ya no puedo ir afuera y venga y voy a financiar 600 millones o 1.000 millones del tren porque lo voy a hacer, no lo puedo hacer, en este momento estoy topado. Entonces lo que estamos buscando son otros tipos de mecanismos que favorezcan, digamos, la inversión y que involucren al sector privado. Pero digamos, obviamente sí está relacionado, claro, porque de alguna forma lo que estamos tratando de hacer es gastar, pero ojalá gastar, pero gastar mejor y gastar en la medida de lo posible en gastos de capital. O sea, eso sí, hemos tratado de hacer un reacomodo entre lo que se ha podido reducir para tratar de dar recursos a
a proyectos que puedan tener un impacto, porque acuérdate que si gastamos, realmente lo que estás haciendo es invirtiendo. Eso aporta a la dinámica de la actividad económica, aporta al PIB, empleo, y entonces la cosa pues cambia bastante. Creo que ya lo que necesito para... Sí. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Mira, tal vez, y te puedo dar esto. Sí, y el artículo que usted está hablando, que no sabía si lo iba a publicar. Te lo doy, o sea, la verdad es que vos le vas... No es nada del otro mundo, pero te puede dar algunas ideas. Okay. Y me gustaría mucho. Yo decidí estudiar economía cuando estaba en el último año del cole. Estuve un año en un cole público y toda la cuestión, pero cuando estaba preparándome para bachillerato empecé a leer mucho de economía. Yo dije, esto es sexy. Y vieras que me enamoré mucho de economía, y la verdad es que cuando me comentaste y todo, yo me alegré mucho. Vieras que ese día me alegraste mucho. A veces pasa uno muy estresado y todo, y me transmitiste eso de la preocupación de que deben tener todos los jóvenes, y entonces me parece muy bien. Si más adelante, bueno, no sé si tu familia y todos si tienen alguna afinidad política, pero si más adelante te interesa, pues genial sería, te puedo invitar al club, por lo menos de jóvenes del pacto, una cosa así, para escuchar de esos temas, o alguna reunioncilla bonita de nosotros así, para que vayas viendo esa dinámica vacilona. Este yo en realidad es como muy cortito, se lo dio el ministro, pero pasó más enredado, algo agarró, creo. Ajá. Algo agarró y publicó el del... Entonces ya, pero digamos era sostenibilidad fiscal y endeudamiento público. Entonces aquí desarrollo un poco el tema de sostenibilidad fiscal y algunas reflexiones, ¿ves? El crecimiento acelerado del nivel de endeudamiento, una adecuada gestión de deuda, es lo que...